Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con la multiplicación y división de polinomios. Antes de comenzar con la multiplicación de polinomios, es importante comprender lo que es la multiplicación entre monomios. Comencemos entonces. Para multiplicar monomios se deben multiplicar los coeficientes y las variables entre sí aplicando la regla de los signos y las propiedades de la potenciación. Más precisamente, la propiedad que vamos a utilizar es el cociente de potencias de igual base, que consiste en escribir la misma base y sumar los exponentes. Si tengo x a la n por x a la m, escribimos a la x como está y sumamos los exponentes. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 3x a la 1 por 2x a la 1. 3 por 2 es 6. X a la 1 por x a la 1 es x a la 2. Como podrán observar, sumamos los exponentes. Ahora si tengo 10x a la cuarta por menos 5x al cuadrado, tenemos como resultado menos 50. Y si sumamos los exponentes, 4 más 2 va a ser x a la 6. Ahora que ya sabemos multiplicar monomios, pasaremos a multiplicar polinomios. Fíjense, en este caso lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto P como Q deben estar ordenados y completos antes de comenzar. Y básicamente lo que vamos a hacer es comenzar con el menos 3 y multiplicarlo por cada uno de los términos de P. Entonces, comencemos. Menos 3 multiplicado por 4x da como resultado menos 12x. Menos 3 multiplicado por menos 3x al cuadrado da como resultado 9x al cuadrado. Presten atención que menos 3 por menos 3 da como resultado más 9. Y x al cuadrado se copia como está en este caso. Ahora bien, seguimos. Menos 3 multiplicado por 2x al cubo. Entonces, menos 3 por 2 es menos 6 y x al cubo se escribe tal cual como está. Como ya multiplicamos al menos 3 por cada uno de los términos de P, continuamos con 2x al cuadrado. Entonces tenemos 2x al cuadrado multiplicado por 4x. Entonces, 2 por 4 es 8. Y x al cuadrado por x es x al cubo. Si ustedes prestan atención, 8x al cubo se escribe exactamente debajo de menos 6x al cubo. ¿Por qué? Porque son términos que tienen a la variable elevada al mismo exponente. Es decir, que son términos semejantes y que podemos operar entre ellos tranquilamente. Continuemos. 2x al cuadrado multiplicado por menos 3x al cuadrado da como resultado menos 6x a la cuarta. Recuerden que estamos sumando los exponentes y multiplicando los coeficientes. Ahora bien, 2x al cuadrado por 2x al cubo da como resultado 4x a la quinta. Una vez que hemos hecho esta multiplicación, simplemente operamos términos semejantes si es que los hay. Menos 12x no tiene término semejante, entonces baja como está. Lo mismo pasa con 9x al cuadrado, baja como está. Y acá tenemos menos 6x cubo más 8x cubo. ¿Sí? En este caso tenemos término semejante, podemos operar y como son signos opuestos se restan. 8 menos 6 es 2 y ese 2 tiene como acompañante x al cubo. Fíjense que en la suma y en la resta los exponentes no se alteran, solamente los coeficientes. Luego, menos 6x a la cuarta y 4x a la quinta bajan como está y podemos concluir que el resultado de esta operación es este polinomio que tenemos acá en el sector de abajo. Veamos ahora la división entre polinomios. Antes de comenzar con esto debemos entender la división entre monomios. Para dividir dos monomios debo dividir los coeficientes y las variables entre sí aplicando la regla de los signos y las propiedades de la potenciación. Básicamente la propiedad que vamos a utilizar es el cociente de potencias de igual base, que establece que en una división de dos potencias con la misma base restamos los exponentes. X a la n dividido x a la m es igual a x a la n menos m.
Veamos un ejemplo. Si tenemos menos 10 por x a la 8 dividido menos 2x al cubo, realizamos la división de los coeficientes. Menos 10 dividido menos 2 da como resultado 5. X a la 8 dividido x a la 3 da como resultado x a la 5. Fíjense que en este caso, por ser un cociente de potencia igual base, debo restar los exponentes. 8 menos 3 da como resultado 5. En el caso de que queramos dividir un polinomio por un monomio, debemos dividir a cada uno de los términos del polinomio por el monomio en cuestión. Entonces, si tengo a este polinomio dividido a este monomio, debo dividir a cada uno de estos términos por menos 4x. Comencemos entonces. 24 dividido menos 4 da como resultado menos 6. X a la quinta dividido x da x a la cuarta, es decir, a 5 le restamos 1. Y de la misma manera hacemos con los siguientes términos, obteniendo así el polinomio cociente. Cuando querramos dividir dos polinomios entre sí, debo tener en cuenta cómo se llaman cada una de sus partes. Tenemos el polinomio dividendo, el polinomio divisor, el cociente y el resto. Para que se pueda realizar la división se deben cumplir algunas condiciones. El grado del polinomio dividendo debe ser mayor que el del polinomio divisor, es decir, el grado de d debe ser mayor que el grado de d minúscula. Asimismo, el polinomio dividendo debe estar ordenado y completo de forma decreciente, y el polinomio divisor debe estar ordenado. Comencemos con la división de polinomios. Tenemos que tener en cuenta que el polinomio dividendo debe estar ordenado y completo y el polinomio divisor debe estar ordenado. En este caso, esas condiciones ya se cumplen, así que vamos a disponerlos para realizar la división. Recuerden que lo que vamos a hacer en estos casos es un procedimiento repetido y consiste en tomar al término principal del dividendo y dividirlo entre el término principal del divisor. Entonces, 2x al cubo dividido 2x da como resultado x al cuadrado. X al cuadrado representa al primer término del cociente, que lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del divisor para luego restarlo al polinomio dividendo. Presten mucha atención porque vamos a hacer un trabajo interesante con los signos. Si nosotros hacemos x al cuadrado por 5, obtenemos 5x al cuadrado. Más por más es más. Entonces, cuando escribamos el resultado en este sector, lo vamos a hacer siempre con el signo opuesto. Entonces, si acá obtuvimos más 5x al cuadrado, cuando vengamos a este sector, lo vamos a escribir como menos 5x al cuadrado. Siempre el signo opuesto. Acá tenemos x al cuadrado por 2x, 2x al cubo, entonces cuando vengamos a este sector, menos 2x al cubo. Como ustedes podrán observar, en cada columna quedan los términos semejantes, es decir, que podemos operar entre ellos. Ustedes se van a dar cuenta de que están haciendo bien porque siempre los primeros términos deben ser opuestos entre sí, es decir, que se van a poder cancelar y el resultado siempre tiene que dar 0, siempre y cuando estemos hablando de estos primeros términos de acá. En esta parte tenemos 11x cuadrado menos 5x cuadrado, que por ser términos semejantes los podemos operar y da como resultado 6x al cuadrado. Para continuar, tomamos al 23x y lo bajamos en este sector para repetir el mismo procedimiento. Tomamos a 6x cuadrado y lo dividimos por 2x. 6x cuadrado dividido 2x da como resultado 3x. Fíjense que este signo más surge de la regla de los signos. Más dividido más es más. Ahora bien, 3x lo debemos multiplicar por cada uno de estos términos. 3x por 5 da 15x. Más por más es más, entonces acá tiene que ir menos. Menos 15x.
3x por 2x da 6x y entonces acá viene como menos 6x al cuadrado. Operamos términos semejantes, cancelamos los términos principales y de esta manera podemos obtener que 23x menos 15x es 8x. Para continuar, el 20 baja en este sector y como el grado de este polinomio es igual al grado de este polinomio, podemos seguir dividiendo y vamos a hacer 8x dividido 2x, 4. 4 por 5, 20. Más por más, entonces acá menos 20. 4 por 2x, 8x, más por más, entonces acá menos. Operamos términos semejantes, cancelamos los opuestos y en este caso nos queda 20 positivo y 20 negativo, que al operarlos nos da como resultado 0. Fíjense que en este caso particular el resto de la división dio 0, pero no necesariamente tiene que ser 0. Tranquilamente puede ser un número distinto de 0 o un polinomio que tenga un grado menor al polinomio divisor. Esto fue todo por este video. Hasta la próxima.